El Tribunal Constitucional suspendió nuevamente el debate sobre el habeas corpus presentado por el expresidente Humala y su esposa Nadine Heredia para que se les levante la prisión preventiva y puedan afrontar sus procesos judiciales en libertad. Mediante un comunicado, el tribunal señaló que el debate seguirá el 26 de abril, día en que también se procederá con la votación. Y la bancada de Nuevo Perú solicitó a la Fiscalía iniciar una investigación al congresista fujimorista Edwin Vergara por su vinculación con el narcotraficante Diego Sánchez, así como las diligencias que permitan corroborar los indicios sobre congresistas que pudieran haber recibido dinero de Odebrecht para sus campañas. El Frente Amplio, por su parte, presentó una moción de orden del día para conformar una comisión que se encargue de investigar los presuntos vínculos entre el narcotráfico y congresistas de la República. Mientras tanto, el Poder Judicial resolvió que la investigación a Fuerza Popular por los aportes a la campaña de Keiko en el 2011 continuará adecuada a la ley de crimen organizado. Y Kenji Fujimori presentó una tacha ante la Fiscalía de la Nación contra los videos grabados por el congresista Moisés Mamani sobre las conversaciones en las que se buscó negociar votos para impedir la vacancia del ahora expresidente Kuczynski. Por su parte, el legislador Mamani aseguró que ha entregado al Ministerio Público todos los videos registrados por él y que mañana hará lo mismo con el dispositivo que usó para realizar las grabaciones. El presidente Martín Vizcarra reiteró que el gobernante venezolano Nicolás Maduro no está invitado a la Cumbre de las Américas a realizarse esta semana en Lima, pero que no está impedido de ingresar al Perú. Maduro, sin embargo, anunció hoy que no asistirá al evento. Por otra parte, con respecto a la ausencia del presidente norteamericano Donald Trump, quien hoy canceló su participación en la cumbre, Vizcarra afirmó que esto no perjudicará los acuerdos que se tomen con ese país. Y si quiere estar al día con la información nacional e internacional, ya sabe usted que tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos de En Portada? Buenas noches, ¿cómo están? No me acompaña hoy día tampoco Verónica, pero está mejorando, esperemos que mañana sí, y si no, pasado mañana. Saludos a ella. Estamos, por otra parte, con nuestros invitados, que son Carlos Chipoco, que es abogado y analista político. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias. Es congresista también, por supuesto. Es congresista, sí, a estas alturas no sé si es un elogio o una crítica. No, sí, eso forma parte del currículum. Estoy pensando borrarlo de mi currículum. Muy bien, iba a decir otra cosa, pero yo no lo voy a decir. No sobre usted, sino sobre la condición de congresista. Y Alberto Tarola, que también es abogado, fue asesor del presidente Humala y en este caso además es abogado del presidente Humala y del expresidente Humala y la ex primera dama Nadine Heredia, cuyo caso se vio hoy nuevamente en el Tribunal Constitucional. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Muy bien, pues abordemos ese tema precisamente. Hoy el Tribunal Constitucional abordó nuevamente el habeas corpus presentado por la defensa del expresidente Humala y de la esposa Nadine Heredia, que busca se les levante la prisión preventiva y enfrentar el resto de sus procesos en libertad. Pero no terminó el proceso, se suspendió nuevamente el debate y a través de un comunicado, el tribunal ha dicho que el debate continuará el 26 de abril y que en ese día también se procederá con la votación. ¿Llama la atención o no que se extienda tanto el debate y la votación de este asunto en el tribunal, Carlos? Da una demostración de una cierta irresponsabilidad del Tribunal Constitucional, ¿no? Se ha presentado un habeas corpus y un habeas corpus, entiendo que es un habeas corpus, ¿no? Un habeas corpus es en defensa de la vida y la integridad, ¿no? Hay una madre que no ve a sus hijos sino una vez, entiendo, cada 15 días y tienen consecuencias, pues todas las consecuencias psicológicas de esa ausencia, ¿no? Y sin embargo el tribunal discute una vez, discute dos veces, lo manda el 26 de abril
¿Qué pasa con estos jueces? No pueden tomar una decisión clara, rotunda, rápidamente cuando se trata de la vida y la libertad de una persona. Sí, ¿y qué es lo que ocurre? No sé si en este caso, pero habitualmente en estos casos. Es decir, empiezan una discusión y de repente dicen, bueno, ya se hizo tarde, la suspendemos y la retomamos en tal otra fecha, o empiezan y terminan una discusión y como no llegan a resolver nada, dicen, bueno, vamos a volver con la cabeza fresca en otra oportunidad. ¿Cuál es la realidad de estas casos, suspensiones y estos para ser sincero, reinicios? Sí. En algunos casos, yo litigo hace 34 años, en algunos casos paran para tomar lonche, esa es la verdad. Ya paran, pero después del lonche pueden regresar. Se van, sí. toman lonche y ya se van. Ya. Y en otros casos no llegan a acuerdos, entonces tienen miedo de tomar decisiones, porque tratan de construir mayorías, ¿no? Se dan ese tiempo para Intentar persuadir a quienes no piensan como ellos. Para sí o para no, pero el daño al afectado es muy grave. Estos son jueces que deciden sobre la vida, la integridad, la psicología, la libertad de las personas. Claro. No pueden darse la libertad de ellos de decidir cuando le da la gana. ¿No? Hay plazos, hay presiones, está en juego personas, seres humanos. Pues estos señores tienen que darse cuenta que hay seres humanos en juego, entonces tienen que tomar decisiones ya, ¿no? Y hay casos en los que se produce la votación y no alcanza mayoría, porque me imagino que, por ejemplo, no está alguno de los magistrados. ¿Se puede abstener alguno de los magistrados en la votación? Bueno, Mario, en este caso yo quisiera hacer una reflexión y una invocación. Sí. En realidad se tratan de dos sentimientos, el primero de ellos de preocupación por el plazo transcurrido. El TC ha decidido hoy día esperar 16 días más, que es el 26 de abril. Ha anunciado también algo muy importante, que ya se inició el proceso de votación, es decir, aparentemente hoy día habría votado, pero también al mismo tiempo renovar la confianza de la defensa del presidente Humala y de la señora Heredia en la jurisdicción constitucional en el país. Creemos que este habeas corpus tiene varias aristas de especial interés para el derecho procesal constitucional, pero una de ellas es muy especial, y un poco en la línea de lo que acaba de mencionar Carlos. Nosotros hemos pedido que se tome en cuenta este principio que se llama el interés superior del niño. El interés superior del niño es un principio que viene del derecho internacional de los derechos humanos, por cuya virtud los jueces están obligados a preferir en sus sentencias el bienestar de los menores de edad, y esto está aquí en el Código de los Niños y de los Adolescentes. Para todos los efectos se van a cumplir 9 meses de una familia que no puede reunirse, no pueden hacer una vida familiar, y sobre todo del plano ya estrictamente legal, el Tribunal Constitucional tiene que resolver una zona gris del derecho que es en este momento la prisión preventiva, ¿no? Pero claro, usted menciona que se ha iniciado el proceso de votación. Esto quizás extrañe a quienes no conocemos este tipo de procedimiento. Nosotros somos abogados. Uno se imagina que la votación es ya a favor, cuántos en contra. Bueno, tantos. Y así es. ¿Cómo puede haberse iniciado ese proceso y no haber terminado? ¿O es que uno hace su voto y lo sustenta? Así es. Y entonces se dilata el proceso. La ley dice que el Pleno del Tribunal Constitucional se reúne en un pleno jurisdiccional, en el que un magistrado es el ponente, y los magistrados se adhieren o discrepan de esta ponencia. En cualquier otro caso tienen 7 días para presentar por escrito su posición personal. Esta es la segunda vez que se reúne el Pleno Jurisdiccional respecto a este habeas corpus del presidente Humala, y el comunicado del Tribunal Constitucional ha anunciado que el proceso de votación va a concluir el día 26 de abril. Yo presumo que esperando el retorno de uno de los magistrados que está de viaje fuera del país. Pero que puede hacer su voto. Pero digamos, sí, yo creo que acá hay un tema que es esencial. Ese magistrado no va a dirimir nada, ya dejó su voto. Ya dejó su voto. Ya dejó su voto antes de viajar, y así lo dijo públicamente. No, lo dejó, según lo refirió él en su cuenta pública, en un sobre cerrado, que no sé qué tratamiento le ha dado el día de hoy el Tribunal Constitucional. Entonces, pero más allá de estas especulaciones sobre cuántos son, cómo está el score,
Lo que yo quiero reafirmar es la confianza que tenemos en que el más alto tribunal de justicia del país regule una situación que es intrínsecamente arbitraria como la prisión preventiva hoy día en el país, ¿no? Sobre el procedimiento de votación, precisamente tenemos una explicación del doctor Urbiola, que es importante conocer, para mí también. La verdad es que no me imaginaba que podía tomar tanto tiempo el proceso de votación. Si es que hoy día no se ha agotado el debate, es válido que se reprograme para la próxima sesión. Si se está considerando para el día 26, es probable de que haya algunas propuestas de variación de la ponencia original, lo cual va a meritar que los magistrados estudien esas alternativas. Ajá. Lo importante es que el tribunal ejerza esta función dentro de la más absoluta independencia y autonomía, ¿no? En este momento, según la información también que se tiene, uno de los magistrados, Espinosa, está fuera del país, pero eso no impide de que él pueda emitir su voto siempre y cuando él haya intervenido en la vista de la causa, haya conocido la ponencia y sobre esa base pueda emitir o un fundamento de voto o un voto singular. ¿Y en todo? Bueno, no es realmente una explicación del procedimiento de votación, sino de las consideraciones que este implica, ¿no? Y eso el doctor Urbiola conoce muy bien porque ha cambiado, y ha cambiado votaciones del tribunal anterior, ha hecho que el nuevo tribunal las vuelva a votar. O sea, conoce muy bien de los procedimientos de votación. Mira, acá hay dos temas, en realidad de fondo, de hecho el niño, como él ha dicho, pero en primer lugar hay el tema de la prisión preventiva. El 80% de los presos en el Perú están sin condena. Y hay una norma constitucional que dice que la inocencia se presume. Sin embargo, los jueces, para evitarse problemas y como no les interesa lo que pasa en el INPE, los mandan a todos a la cárcel. Algunos lo merecen, a la cárcel preventiva, pero no se puede hacer sentencias anticipadas. Sí. ¿No es cierto? Y en este caso, sí, hay casos parecidos a los Humala que han recibido plata, que Barata dice que han recibido plata y que están libres. Entonces hay una violación del derecho de la igualdad. O todos afrontan el proceso en libertad, o todos lo enfrentan presos. Y sin embargo no ha actuado así el Poder Judicial. Eso tiene que corregirlo. Y la segunda cosa que tiene que decir el tribunal, ojalá que tengan la valentía de hacerlo, es decir, si el aportar en procesos electorales es o no un delito. O sea, si yo podía saber en el año 2006 que Odebrecht era una organización criminal, que tenía un fondo 2, cuando no lo sabía ni el Ministerio Público ni la Policía Federal brasilera. Entonces, eso, si es que aportar, porque mira, acá hay un fenómeno, ¿no? Muchos aportantes no quieren que se sepa su nombre, o porque no quieren que se sepa que tienen plata, o porque no quieren que los asocien a un candidato, ¿no? Hay un famoso banquero que decía que le daba plata a todos, ¿no es cierto? A todos los candidatos. Y que no quiere que se ponga su nombre. Entonces, no necesariamente un aporte anónimo en cash significa delito. Eso es lo que tienen que decir, porque es una cosa crucial, ¿no es cierto? Ahora, ocurre en estos casos, me imagino, que la demora en la resolución tiene que ver con la exposición política del tema que se discute, es decir, no avanzan de manera deliberada algunos magistrados en su voto porque están preocupados, aun cuando tuviesen, digamos, la causa clara, están preocupados por el impacto de la reacción política. Se lo pregunto a Carlos Tepoco, no se lo pregunto al abogado de los señores Humala y Heredia, porque me imagino que para él es más difícil responder en estas circunstancias. Por supuesto que es complicado, porque lo que ellos voten va a tener efectos sobre todos los que Barata ha dicho han recibido dinero. Claro. Alba, Yoshiyama... ¿Y cómo quedan frente a la opinión pública? Porque hay, digamos... Y hay un tema, mira, en esto hay algo que de repente no es políticamente correcto lo que voy a decir, pero la gente, por ejemplo, en la antipolítica, cree que recibir dinero para campaña, aunque sea para campaña, no para apropiármelo para mí, ya es un delito. Y eso es mentira. Eso es mentira, porque dice, Obama hizo toda su campaña con aportes privados. No usó los aportes públicos que en Estados Unidos se pueden usar.
por internet recibió millones de dólares para hacer tu campaña. ¿Y tú crees que cometía delito el que le... no cometía delito. ¿No es cierto? Había donaciones anónimas, porque se permiten en los Estados Unidos donaciones anónimas. Entonces, acá sin embargo, producto de la corrupción de los partidos, no de los partidos, de los políticos, de algunos políticos, de haber recibido dinero para, por ejemplo, favorecer a Odebrecht en obras. El viceministro de Vivienda, por ejemplo, del gobierno de Alan García, que está preso, la gente tiende y por supuesto por el ejemplo de PPK, ¿no? Que ha sido un desastre, como hemos descubierto, que se beneficiaba de su condición de primer ministro en el gobierno de Toledo. La gente tiene el prejuicio de que todo lo que hacen los políticos es ilegal, y no es así. Y entonces a veces los jueces constitucionales, algunos de los cuales quieren seguir su carrera política después, claro, tienen miedo de tomar una decisión... de verse perjudicados ante la opinión pública y el sentido de la claro, opinión pública. Y algunos aspiran a ser congresistas, pues a ser ministros. Entonces, eso podría afectarlos, y esa, creo yo, es la razón por la cual tienen miedo de decidir. Pero esta reflexión sobre si constituyen o no delito los aportes de campaña no le aplica a los señores Humala Heredia, porque ellos han negado haber recibido el aporte, de manera que... ¿De qué es lo que se acusa? Que el Partido Nacionalista había recibido el año 2010, cuando no era gobierno, 3 millones de dólares o 4.8 millones de reales al cambio. Hace 2 semanas, Gilberto Silva, ¿quién era Gilberto Silva? Era el administrador de la famosa Caja 2. En una delación premiada ante el juez Moro, ¿qué cosa dijo? Se develó el secreto, ¿qué cosa? El proyecto OH. Este señor ha dicho que el proyecto OH era un pago de 4.8 millones de reales que en el Brasil se hizo a una empresa televisora o de publicidad brasilera. Entonces, este caso se le ha caído a la Fiscalía en el Perú, porque en este momento cuenta solo y únicamente con la aclaración de Odebrecht y de Barata. Declaraciones que además no han sido corroboradas por ningún medio probatorio idóneo. Entonces, en el tema de fondo, Mario, el tema es muy complejo para el Ministerio Público, y es por eso que han saltado a los medios de comunicación casi una desesperación política a pedir al Tribunal Constitucional que falle en contra del presidente Humala, aduciendo además un argumento baladí y absolutamente falso, que se puede asilar, que puede fugar. No, señores, el presidente Humala, desde que se iniciaron estas investigaciones, acudió a todas y cada una de las diligencias. Él no va a ir a correr ninguna maratón en Estados Unidos, ni va a disfrutar de vacaciones en Madrid, ni va a escapar cobardemente del país, como seguramente los políticos favoritos del Ministerio Público. Así que tenemos acá un actor central, fuerte, poderoso, yo diría inconstitucionalmente, que se ha colocado por encima de... ¿El Ministerio Público tiene, así como institución, tiene políticos favoritos? Yo creo que el Ministerio Público, de lo contrario, trataría a todos por igual. O algunos fiscales. De lo contrario, trataría... Es hablar de un fiscal que hablar de la institución. Pero que el vocero oficial del Ministerio Público, si no me equivoco, puedo estar equivocado, Mario, yo estoy preguntando de repente ha salido a algún programa de televisión a hablar sobre el caso del señor García, sobre el caso de la señora Fujimori, no. Hablan del caso del señor Humala, que es el que está preso. Yo le llamo un secuestro procesal, porque ahora ya es absolutamente arbitraria esta prisión preventiva, pero pretendiendo que esta situación de abuso continúe, lo que tiene que ser corregido inmediatamente por el tribunal. Yo hacía una reflexión que usted ha dejado de lado. Los señores Humala Heredia han dicho que ellos no recibieron el aporte, o sea, esa no es una discusión que los incumba, porque ellos han negado haber recibido ese aporte. Si luego se comprobase que en efecto lo recibieron, ahí se habría un problema, porque comenzamos a preguntarnos por qué habrían negado algo que en efecto ocurrió. Todos somos inocentes hasta que se nos pruebe lo contrario. Claro. Quien tiene que hacer el trabajo es el Ministerio Público. Por supuesto, ¿no? Tiene que hacer pero el Ministerio Público. Ellos, por supuesto, el argumento central es que no se recibió este dinero, pero además, como dice Carlos, en el supuesto negado que así hubiera ocurrido, que no lo ha demostrado el Ministerio Público, que eso no es delito. Porque además se trataba de una campaña política en el año 2010, no era funcionario público. Claro, pero ya esta reflexión adicional hace levantar una ceja, porque si no lo recibieron no viene al caso. Es como decir, yo no lo maté, pero si lo hubiese matado fue en defensa propia. Ya no viene el asunto de la defensa propia, porque ustedes han afirmado que no lo mataron. Para eso existe un expediente que se llama investigación fiscal, que es donde se aportan las pruebas y se debate procesalmente el caso. Así es, ¿no? Hablando de investigación fiscal, sí, perdón, adelante. Mira, hay que explicar, hay una corriente hoy día en América Latina
que se expresa en congresos, en reuniones, etcétera, y es la admiración por los fiscales brasileños. Con mucha razón, porque son académicos de peso, profesores universitarios con varios libros serios, y se han tirado abajo a toda una institución criminal de 90.000 millones de dólares como Odebrecht, ¿no? Pero entonces lo que hay en América Latina, en muchos países y en el Perú, es una admiración de imitación. Los fiscales quieren ser héroes, quieren ser famosos, por eso filtran fotos de, ¿no? De, por ejemplo, el baño de una de las casas de Leoní, ¿no? Sí. Y otras más. Quieren ser famosos como los brasileros, sin haber escrito libros, sin ser profesores universitarios y sin haber hecho investigaciones. Quieren un atajo, digamos. Quieren un atajo, porque además lo que sabemos de Odebrecht lo sabremos por los Estados Unidos y por los brasileros. Durante 30 años Odebrecht se pasó por la nariz de la fiscalía y no hicieron nada. Entonces estos no son héroes, pero buscan un atajo para ser héroes. Esta corriente es peligrosa, porque es una corriente que busca encontrar responsabilidades a como dé lugar, y busca fama, y busca prestigio, y busca cámaras, ¿no? Esto hay que pararlo. El fiscal de la Nación, que es un buen hombre, que es un hombre serio, preparado y con una trayectoria intachable, es un tipo con políticos preferidos con políticos preferidos como sugiere yo creo que no. Bueno. Pero él está tolerando esta actitud de los ¿cómo se llama? De ser ¿cómo se llama? De buscar la fama de los fiscales, ¿no? De buscar acusar, de buscar meterse a las casas, rebuscar los baños de las personas. Oye, lo de Oceana ocurrió hace, ¿cuánto? 15 años. ¿Y en el Poder Judicial también hay esa actitud de búsqueda de fama por el atajo? Es menos que en el Ministerio Público, pero la hay en los jueces que tengan a su cargo. Por eso meten a la cárcel a todos. Las prisiones preventivas, por ejemplo... Esto me puede costar perder algunos casos que patrocino. Pero sí, es cierto. ¿Cómo se llama? Yo nunca he patrocinado el narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Pero puedo perder otros. Pero es esta búsqueda de fama, de ser, ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? Procurar imitar a los brasileros, ¿no? Ser como los brasileros. El modelo es ser los brasileros. Hasta hace unos años, el modelo de algunas ONGs era el medio ambiente, luego los derechos humanos, hoy día es la corrupción. Entonces hay seminarios con fiscales en muchas partes de América Latina, acuden estos fiscales, aprenden digamos la experiencia y quieren hacer lo que no están en condiciones de hacer y que no han hecho durante 20 años, ¿no? Yo puedo ejemplificar la conducta procesal de dos instituciones señeras para la democracia, el Poder Judicial y el Ministerio Público. El Poder Judicial en el habeas corpus que yo patrocino se defendió adecuada y ejemplarmente a través de la Procuraduría Pública de Poder Judicial en este proceso. ¿No? Pese a, que lo digo, que no prosperó nuestra habeas corpus en dos instancias inferiores. En cambio, el Ministerio Público, sin ser arte ni parte, sin conocer el expediente, sale a los medios de comunicación, ¿no? A opinar sobre algo que no conoce, que es el expediente de habeas corpus, y a pedir que se mantenga la carcelería del presidente Humala. Ese es el doble estándar. Yo creo que el Poder Judicial está manejando mucho mejor en estos temas que la Fiscalía, ¿no? Porque me parece que acá hay que tener un orden y sobre todo respetar las competencias de cada órgano del Estado. Vamos, ya que nos estamos deslizando hacia el tema del Ministerio Público, que es la Fiscalía, es lo mismo, vamos a escuchar lo que ha dicho el vocero, Oliver Chávez, sobre la investigación que ellos dicen está por acabar. Se supone que además en mayo han dicho que ya presentan finalmente la acusación. Vamos a escucharlo y vamos a comentar lo que dice. Que ya la investigación preliminar, en el caso que mencionas, se encuentra a punto de concluir. De hecho, las diligencias de allanamiento e incautación constituyen ya las últimas diligencias preliminares. Lo que se espera es que en las próximas fechas el Ministerio Público formalice la investigación preparatoria y ya se pueda abrir espacio pues a una investigación de más largo aliento. Hablar de lentitud o de parsimonia o de falta de celeridad creo que no es justo en este caso, porque los plazos se están cumpliendo de manera bastante razonada. Lo que ocurre es que la reserva de la investigación, que es un principio deber del fiscal, no permite
ir alertando e informando a la ciudadanía de cada paso que se da en la investigación en procura de cautelar precisamente la investigación. Pero lo que sí podemos decir en defensa de nuestro equipo especial es que la investigación se está realizando de manera célere y ya está por pasarse a la etapa de formalización. Bueno, habla de allanamientos, eso no parece estar referido a la investigación. No, parece que es el caso de Yoshiyama, de Susana Villarán, creo que es el fiscal de Susana. Pero fíjate, tú, ¿cómo que no hay atrasos? Pero igual dijeron que iban a acusar a Humala en enero, no lo han hecho, o sea, o son ineptos o no tienen todos los elementos para acusar. Y en segundo lugar, allanar a Yoshiyama por algo que ocurrió en el 2006, en el 2018, es pues una estupidez. Porque como tú comprenderás, si hubiera algo incriminatorio lo hubiera hecho desaparecer. Y en el caso de Susana, que se sabe desde el año pasado, entraron a la casa de su hermana, porque no entraron a su casa, entraron a la casa de su hermana, se equivocaron y entraron a la casa de la hermana. No encontraron nada, no van a encontrar nada, están haciendo número. Como se metieron en la casa de Yoshiyama y no encontraron nada por hacer número, han ido a la casa de Susana para contrarrestar, para decir que entran a todas, y es puro número. Esto es una farsa, no han encontrado nada, porque si no lo hubieran mostrado. Y acá hay un error teórico de ellos. Cuando dice número se refiere a un acto teatral. A un acto teatral. Un número de variedades, digamos. Un número de variedades, ya, ¿no? Casi cómico, sí, ¿no? Sí, para aclarar, porque a veces la expresión número... Claro, ¿no? quizás sí. No, pero está bien. Y en segundo lugar, ellos tienen una falla teórica grave. Yo he estudiado el tema de corrupción como fenómeno mundial. Hay un profesor de Harvard especialista en el tema. Y dice que el problema central es la falta de transparencia y el descontrol. Pero el central es la falta de transparencia. Entonces, si uno va a combatir un fenómeno cuyo característica es la falta de transparencia, ¿cómo lo va a hacer sin transparencia? Eso de que todo es oculto, yo lo manejo. En el Perú se presta que le han pagado pues a alguien, ¿no es cierto? Para que, por ejemplo, un ejemplo que te voy a poner de una cosa rarísima y que la mantuvieron oculto, es que nunca allanaron Graña Montero, que sabían que estaba consorciado. Nunca revisaron ninguna computadora, se pasaron meses. Y al final detuvieron a algunos directivos y los han sacado porque por supuesto no merecían la detención provisional. Pero acá, por ejemplo, hay una falla gravísima y que todo es no por razones ocultas, porque no lo puedo decir nada. Eso en el Perú se presta a pensar que pagaron. Que recibieron dinero. Que lo oculto es el pago. Que lo oculto es el pago. Entonces, yo no quiero acusar a los fiscales, estos jóvenes, imitadores de los brasileros, pero la verdad es que lo están haciendo pésimo. Y en todos los órdenes. Mira, el tema, uno de los temas más graves del Perú es todas las obras paralizadas por lo de Odebrecht. Eso no ha pasado en ninguna parte de América Latina, ni en Brasil. Odebrecht acaba de ganar dos licitaciones en Brasil porque ha cambiado su código de conducta. Pero entonces acá le hacen daño a la economía. Hay 30.000 trabajadores de Graña Montero que pueden perder su puesto de trabajo. Le hacen daño a los proveedores de las obras. Le hacen daño a los constructores. Y encima no hacen bien las investigaciones. Sí. Es un desastre, ¿no? Una última intervención sobre este tema. No, en el caso del presidente Humala, cuando en julio del año pasado se pide la prisión preventiva, el fiscal Juárez dijo que ya tenía el caso cerrado, que ya iba a acusar. Luego, en septiembre dijeron que cerraban en octubre. En diciembre, yo me acuerdo mucho, fiscal de la Nación. Dicho sea de paso, yo tengo mucho respeto también por el doctor Pablo Sánchez. Creo que es una persona decente, pero creo que está siendo rebasada, ¿no?, por este ánimo de figuretismo de muchos fiscales adjuntos que tiene. Pero bueno, ese es otro tema. Dijo que en diciembre se presentaba la acusación. Luego en enero, febrero, ahora salió el doctor Vera a decir que en mayo. Lo real y cierto es que faltan, por ejemplo, falta la corroboración de los peritajes que se han hecho. Falta entrevistar a muchas más personas en el Brasil que por el propio Juárez. No tienen el caso cerrado. Y así que, bueno, esa es una prueba de la arbitrariedad que se ha cometido en este momento. Debo decir que no me queda clara la paradoja de que tenga usted tan buena opinión sobre Sánchez, el que maneja la Fiscalía de la Nación, y que luego diga que el Ministerio Público tiene
políticos preferidos. Es decir, se subvierte el orden en el Ministerio Público. El Ministerio Público está compuesto... No funciona manejado por Sánchez. Está compuesto por varias tendencias. No, ya, pero la responsabilidad final descansa en quien lo encabeza. Pero ¿no? también la responsabilidad de quienes dirigen las investigaciones. Hay investigaciones avesadas. Por eso las que yo le hice la pregunta y le hice la distinción entre algunos fiscales o el Ministerio Público, y usted insistió con el Ministerio Público, la institución, de manera que la responsabilidad descansa en quien la encabeza. La política de comunicación del Ministerio Público nos hace pensar eso, ¿no? Que salen como un resorte contra Humala. Yo quisiera nuevamente lo mismo. ¿Cuál es la posición del fiscal de la Nación del Ministerio Público respecto a la situación jurídica? ¿Usted cree que puede haber una posición del Ministerio Público y otra del fiscal de la Nación? Yo creo que sí, porque además está ejerciendo mal los fiscales son independientes en su investigación. Ni el fiscal de la Nación puede intervenir en estos procesos. Pero lo que veo que es un doble rasero, y pedimos algo elemental, que se trate a todos por igual. Eso lo hemos entendido. Lo que pasa es que no me parece que queda bien discernido el asunto de si son responsabilidades de fiscales individuales o del Ministerio Público global, estructuralmente. Si es esto último, entonces no veo cómo pueda retirarse la responsabilidad de quien encabeza el Ministerio. Voy a tener una opinión completa y positiva y asertiva del Ministerio Público cuando traten a todos por igual. No sé acaso. Vamos a una pausa y regresamos con las iniciativas que se han presentado en el Congreso, tanto Nuevo Perú como el Frente Amplio, para que se investigue, la relación entre congresistas y el narcotráfico, o la presunta relación entre congresistas y narcotráfico, y también los supuestos aportes de Odebrecht a algunas campañas congresales. Así es. Muy bien, la bancada de Nuevo Perú ha hecho dos solicitudes a la Fiscalía. Una, en la que pide que se inicie una investigación al congresista fujimorista Edwin Vergara. Como ustedes saben, él está en el centro de una controversia porque un ex socio suyo, un ciudadano venezolano, Diego Sánchez, fue cogido con las manos literalmente en la pasta, ¿no? En la masa, cuando estaba a punto de producir un embarco de casi 1 tonelada de cocaína. Entonces, como han sido socios, y esto ha llamado la atención, porque además hay viajes del congresista Vergara a Colombia reiterados en ocasiones, además en las que también estaba en Colombia el ciudadano colombiano Diego Sánchez. En algún caso hasta ha dicho Edwin Vergara que se encontraron allá para asuntos relacionados con la compañía que tenían juntos, que se dedicaba a la pintura, no a exportación de otras cosas. Entonces, hay un pedido de Nuevo Perú para que se inicie una investigación sobre esa vinculación. Otro pedido de Nuevo Perú, también a la Fiscalía, es para que inicie las diligencias que permitan corroborar los indicios sobre congresistas que pudieran haber recibido dinero para sus campañas. Esto a partir de lo que se ha conocido en la versión con bonus track, digamos, de las grabaciones del congresista Mamani, en la que me parece que es Kenji Fujimori el que dice que Odebrecht, sostiene él, Odebrecht habría hecho aportes a algunos congresistas de Fuerza Popular, concretamente. También hay un pedido en el Congreso del Frente Amplio, pero vamos por partes. Tenemos un tuit del congresista Quintanilla. Dice, desde el movimiento Nuevo Perú hemos solicitado formalmente a la Fiscalía el inicio de las investigaciones para determinar que, le falta su acentito, que congresistas recibieron dinero de la empresa Odebrecht e investigue al congresista de Fuerza Popular Edwin Vergara sobre el presunto caso de narcotráfico. Eso es todo. Y ese es parte del oficio que le han dirigido al Ministerio Público. Es de público conocimiento, como es de público conocimiento, me imagino, el congresista de Fuerza Popular Edwin Vergara Pinto se ha visto implicado en los hechos delictivos de su ex socio comercial y amigo, el narcotraficante colombiano al que se le incautó 1 tonelada de cocaína.
Por lo expuesto, consideramos que existen indicios suficientes para que el Ministerio Público que usted preside, el cual es titular de la acción penal, pueda llevar a cabo las investigaciones correspondientes del congresista en mención y pueda determinar las responsabilidades que correspondan de ser el caso. Muy bien. Eso es lo que ha pedido Nuevo Perú. Vamos por partes. ¿Qué impresión tienen? ¿Corresponde efectivamente que la Fiscalía Mario, Sí. yo he sido jefe de vida por más de 2 años. Sí. Una de las cosas que más indignan en la política de Perú es el vínculo de la política con el narcotráfico. Hicimos un estudio en un momento que indicaba, digamos, las raíces y los tentáculos del narcotráfico, sobre todo con autoridades locales y regionales, porque lo que quiere el narcotráfico de Perú, a diferencia de lo que sucede en Colombia, es alianzas pequeñas para que fluya su mercadería desde el Braen hacia Lima y hacia todos los puertos y fronteras de salida. Entonces, yo quiero reclamar la capacidad de indignación respecto a este vínculo que por supuesto tiene que ser investigado por el Ministerio Público, pero que requiere una respuesta enérgica de las autoridades y del propio Congreso de la República respecto de uno de sus miembros, que repito, las explicaciones que viene dando estos días no creo que son consistentes y reflejan, ¿no es cierto?, por lo menos un nivel de empatía con uno de los más grandes capos del narcotráfico. O sea, que yo no tengo conocimiento. Un colombiano de Perú debe ser uno de los más grandes allanamientos, lo que se han hecho esas toneladas que se querían enviar de cocaína a Europa. Y una situación con los problemas que el Perú tiene con el narcotráfico. La superficie de coca ha vuelto a crecer en el Perú, ¿no? Ha vuelto a crecer, se ha incrementado a 63.000 hectáreas. Entonces, no he escuchado, por ejemplo, la voz de quienes tienen que hablar, qué cosa es lo que dice de vida sobre este tema, cuáles son la reacción desde el Estado frente a una situación que es muy compleja. En lo que concierne a la defensa que hace de sí mismo el congresista Edwin Vergara, ¿usted tiene identificada la parte donde sus explicaciones no son convincentes? Bueno, yo he escuchado los medios de comunicación y día a día salen nuevos datos. Por ejemplo, cuando lo entrevistan al principio no refería a sus viajes a Colombia. Un medio de comunicación saca esa comparación y hoy día sale, sí, viajé para ver los partidos de Perú y para hablar de política en Colombia con mi amigo, pero bueno, o sea, para mí son explicaciones inconsistentes. Además, mucho cuidado, las drogas ilegales en el Perú tienen lo que se llama los precursores o las sustancias químicas con las que se tienen que elaborar estas drogas. Una de las cosas que más cuida el narcotráfico es tener empresas de fachada para poder importar sustancias químicas y poder procesar la coca que viene desde el Braen fundamentalmente. Entonces, y estas sustancias fiscalizadas, como son denominadas en Naciones Unidas, tienen lo mejor para una organización es tener empresas constituidas para poder vertebrar este trabajo de acopio y luego exportación al mercado europeo. Se dice que vale $40 millones esa exportación, o sea, no estamos hablando de cosas pequeñas. Entonces, acá tiene que ver, con esto concluyo, es esta incautación. La respuesta inmediata de la Fiscalía, qué cosa es lo que va a hacer el Congreso y luego qué va a hacer el gobierno de Perú respecto de las políticas públicas que tienen que implementarse para evitar la presencia del narcotráfico en el Estado en general. Bueno, respecto de lo que va a hacer el Congreso, también, como decía, disculpe un momento, hay una iniciativa de orden del día del Frente Amplio, porque lo que hemos visto está dirigido a la Fiscalía. El Frente Amplio se lo pide al Congreso también abrir la investigación, pero sobre el mismo punto. Mira, acá hay un tema internacional y nacional que es bien delicado, que explica lo que está pasando. Cuando las FARC se legalizan, se va el guardaespaldas de los narcotraficantes colombianos. Y quedan unos pequeños, los remanentes que están en la frontera con Ecuador, por ejemplo, son los que prefirieron quedarse de guardaespaldas, ¿no?, por los montos de dinero que recibían. Pero ¿qué cosa ha ocurrido? El principal productor de cocaína en el mundo hoy día es el Perú. Hemos descubierto en el último mes creo que 3 toneladas. Si hemos descubierto 3 toneladas, deben haber salido, de acuerdo a los expertos, unas 100 toneladas al extranjero. ¿Cómo, Dios mío, pueden salir 100 toneladas que salen en barco bajo los controles que tenemos? Porque los controles son absolutamente ineficaces. Una cosa que hay que, ya este es un tema serio, se puede meter de frente en la política
se ha metido en gobiernos regionales y locales, en municipales, y de frente a la política, y puede hacer un país inviable, porque si se entrelaza el narcotráfico con el poder, como ha ocurrido en México hay una guerra de 20 años que no acaba. ¿Por qué? Porque el narcotráfico tiene muchísimo poder en el país. Entonces esto es muy grave. Acá una de las cosas que hay que pensar con seriedad es cómo hacemos una política macro. Y eso necesita crear un SAR antidrogas con todo el poder sobre el BRAEN, sobre la policía antinarcóticos, sobre DEVIDA y sobre todo para poder enfrentar el tema. El gobierno no ha tomado, ni el gobierno de PPK ni en serio el tema. Este es un tema súper serio para el futuro del país. Y claro, por supuesto, que el caso del congresista es súper sospechoso. ¿Sabes qué fábrica creó con el colombiano, no? De pinturas. Una de pinturas. Sí. ¿Y qué hace la fábrica de pinturas? Importan los productos que se usan para hacer cocaína. Él ha hecho toda una defensa diciendo que el tipo de pintura que ellos producían, Claro, una pintura espacial, digamos. no requería de esos, esos elementos químicos, no lo sé, pero digo, la defensa de él va por ese camino y será rápidamente demostrable. Claro, pero obviamente o es una persona con muy poco criterio para no darse cuenta que el que tiene al costado es un narcotraficante Bueno, él dice que no tenía cadenas y que no andaba en un carro, pero claro, tampoco tiene que ser una caricatura de cara cortada el narcotraficante para... Justamente yo creo que tú ves un tipo con cadenas y con un Cartier y dices... Él está trabajando en una película. Por supuesto, y jamás... La regla primera del narcotraficante es no parecer narcotraficante. Además, ¿qué buscan los narcotraficantes? Relacionarse con políticos. Por supuesto. El año pasado, en el gobierno de Humala dejamos una ley y su reglamento de la ley de interdicción aérea para ser aplicada. Listo, ¿no? Siguen aterrizando avionetas en el país. Ahora ya no tanto en el BRAE, sino en otras zonas de la selva central. Por el río Amazonas baja toda la cocaína de Colombia y sale hacia Europa, hacia los Estados Unidos. Entonces, más allá de estas circunstancias que son graves y tristes, ¿cuáles son las políticas del gobierno de Perú sobre el narcotráfico? Para mantener, por un lado, la reducción del espacio cocalero, que repito, peligrosamente ha vuelto a subir en el Perú. Y es por lo de Colombia. Y en segundo lugar, no, porque además se ha bajado los niveles de erradicación con estas últimas gestiones. Ojo con eso. La coca creció mucho, por ejemplo, en el trapecio amazónico y en el BRAE, ni qué decir. Y en segundo lugar, ¿de qué manera enfrentamos a través de una estrategia audaz digamos, cerramos estas cortapisas del narcotráfico que se quiere meter por las ventanas al Estado? Ahora, yo también quiero decirte que la directora de DEVIDA es una excelente persona, conoce a fondo el tema del tráfico de drogas y hace su labor. Lo que pasa es que ella no erradica. Ella no tiene el control en los puertos. DEVIDA es el ente rector de toda esta estrategia, y sí, yo tengo mucho respeto por la señora que usted menciona, pero no veo reacciones, y al contrario, la valla alta que se dejó no ha sido sobrepasada. Yo creo que hay ahí un nuevo giro en esta... Yo creo que ella ha sido sobrepasada porque no tiene los instrumentos que debería tener un SAR antidrogas, ¿no? Que es, por ejemplo, meterse en el BRAEN. O sea, es increíble que una zona controlada por los militares produzca 100 toneladas de cocaína y que las carreteras no las descubran. Decíamos que la bancada de Nueva Perú ha presentado dos iniciativas o dos pedidos a la Fiscalía. El segundo tiene que ver con los congresistas mencionados en varios de los audios y videos registrados por el congresista Mamani, que según se dicen en los testimonios ahí registrados, pudieron haber recibido dinero de Odebrecht para sus campañas. Lo que ha pedido Nuevo Perú es que la Fiscalía también inicie investigaciones al respecto. Esto, sin embargo, tiene que ver con la noticia que íbamos a comentar a continuación, de manera que podemos fusionar las dos cosas. Y es que Kenji Fujimori ha presentado ante la Fiscalía de la Nación una tacha, como prueba, imagino, contra los videos grabados por el congresista Mamani, a propósito no solamente de esto del dinero de Odebrecht, sino sobre todo con respecto a las conversaciones que buscaban impedir la vacancia del ahora expresidente Kuczynski. Muy bien, ¿qué tienen ustedes que decir primero sobre la posibilidad de investigar efectivamente esos aportes
o esos presuntos aportes de Odebrecht a campañas congresales, y segundo, sobre la impugnación que pretende Kenji Fujimori. Sobre los aportes de Odebrecht a las campañas del Congreso, esto tiene que investigarse, evidentemente. Por ahí decían que Odebrecht en el Perú podría tener archivos que no han sido presentados ante las autoridades y los fiscales, pero sería bueno para la salud del país que este Congreso, que no llega al 10% de aprobación, rinda cuentas y los anteriores Congresos sobre los aportes de Odebrecht, que era un secreto a voces, que apoyaba, y además lo ha dicho propio Marcelo Odebrecht. Cuando le preguntan concretamente, ¿usted ha apoyado a congresistas en Perú? Sí, lo hemos hecho. Entonces, ¿quién le está haciendo el seguimiento a estas afirmaciones? Y por otro lado, con lo que respecta a Kenji Fujimori, lo que ha hecho procesalmente es, claro, realizar una oposición al valor probatorio de estos audios, pero sería bueno que ya que obran en los anaqueles del fiscal de la Nación, porque han sido entregados oficialmente a la Fiscalía, ordene esta investigación el fiscal de la Nación y conduzca adecuadamente este proceso. Veo, sí, que la premura por desaforarlo ya está en marcha, que ya se encendió el motor y está a 200 por hora el Congreso, que es la primera vez que yo veo que corre con un caso para desaforar a 3 congresistas. Cuidado con el debido proceso ahí, porque han formado una comisión que se está reuniendo sábados, domingos y feriados para llegar a todo lo que ya sabemos, presentar ante el Pleno un pedido de desafectación, desafuero, sí, ¿no?, de estos 3 congresistas. Para que entren además en este juego perverso, entren los accesitarios, y cambie la correlación de fuerzas. Yo me temo que es un error de Keiko, ¿no? Porque lo va a poner aquí a trabajar 24 horas en su campaña. Ya no va a tener que ir al Congreso. Por supuesto que no necesita los 30.000 soles que gana un congresista. Y se va a recorrer el país criticándola, ¿no? Es un error. Keiko en realidad es pero no está yendo mucho al Congreso tampoco. Es cierto, pero ahora lo vas a poder tener viajando por el país, ¿no? Es un error, me parece, político. No están actuando correctamente. Lo mejor hubiera sido, ¿sabes qué? Dejarlo dentro del partido y atraparlo, porque si tú eres del partido no puedes ser candidato fuera extra, ¿no? Entonces han hecho lo contrario. Acá ha actuado mucho, creo, entre hermanos, y lo dijo Fujimori, una desavenencia fraternal que casi es una bronca entre hermanos, pues, por egos, ¿no? Y ha generado todos los errores de Kenji, que son dramáticos, de llevar, pues, al señor Mamani a la sala del presidente de la República, ¿no? Y no revisar si tenía micrófonos. O sea, es un error de primaria, ¿no? Bueno, no es Kenji el que lo acompaña hasta la sala, ¿no?, sino el ministro de la producción. Pero él es el que facilita las cosas, camino, ¿no? Sí. Es que lo que pasa es que este gabinete del PPK era una especie de directorio, ¿no? Tenían la esquina de Aurora, ¿no? No la esquina que tiene Mamani, que es la esquina de un tipo que probablemente ha trabajado. Yo no creo que la esquina de la Aurora tampoco, ¿ah? Porque tú eres de Aurora como yo. No soy de la Aurora, pero digo... Mamani es un empresario. Mamani es un empresario que ha declarado 8 millones, entonces debe tener mucho más. Y está en una zona peligrosísima, que es Puno, ¿no? Sí. Vamos a compartir con ustedes unos tweets de Keiko Fujimori sobre esta materia. Dice Keiko Fujimori: hacer acusaciones a la ligera sobre personas intachables, se está refiriendo ahora, me imagino, a estas 3 congresistas que se mencionan en las grabaciones, demuestra lo irresponsables que pueden ser algunos para manchar honras. Realmente a los compradores de votos no les importa nada cuando se juntan para hacerle trampa al país. Ese es uno. Y el otro, y justamente quienes siempre estuvieron alejados del que fue su partido, ahora hablan del mismo con falso y distante conocimiento de causa. No más difamación. Lucho Galarreta, Lourdes Alcorta y Úrsula Letona tienen trayectorias impecables. Hashtag que no te confundan. Segundo mensaje de dos. Hay que investigarlo. Está con todas las pilas luego de hacer deporte en Nueva York, ¿no? Habría que tenerla a la señora Keiko Fujimori opinando sobre los grandes temas nacionales. ¿Qué opina, por ejemplo, de la relación de uno de sus congresistas, este descubrimiento con el narcotráfico? ¿Qué opina de los otros grandes temas nacionales, de las reformas necesarias para el país? Hace tiempo que estamos acostumbrados a los comunicados vía Twitter, pero sería bueno que la señora hable al país más seguido y de temas más sustanciales
que los que ella suele poner, como por ejemplo estos tuitos, ¿no? Bien, el último tema tiene que ver con la cumbre que se realiza el 13 y 14 de abril acá en Lima, y hoy día hemos conocido de dos bajas, vamos a decir, de los asistentes. Uno, Nicolás Maduro, que no estaba invitado, pero que estaba amenazando con de todas maneras venir y que no tenía un impedimento para por lo menos entrar al país. Y la otra baja, la de Donald Trump, quien hoy día ha cancelado esa participación. Sobre lo que concierne, o en lo que concierne a Trump, el presidente Vizcarra lamenta su ausencia, pero dice que eso no va a perjudicar los acuerdos que se tomen con ese país. Vamos a escuchar brevísimamente al presidente y luego vamos a un incidente que se produjo en el Congreso que tiene que ver con esto también. De la decisión del presidente Donald Trump de no asistir, y obviamente lamentamos. Creo que su presencia hubiera sido bastante destacable e importante, pero sin embargo, de manera inmediata hemos recibido también la información de que quien reemplaza en su participación como país, como Estados Unidos, es el vicepresidente Mike Pence, lo que quiere decir que Estados Unidos ratifica su concepto de importancia de participar en este evento, ¿no? Y si bien no está presente el presidente, como país va a tener una participación y en consecuencia van a estar respaldados todos los acuerdos que se lleguen por parte también de Estados Unidos, como país importante de las Américas. El otro asunto relacionado con esta materia es lo que ha producido la presencia o no presencia, la discutida concurrencia o no concurrencia de Nicolás Maduro a la cumbre y las actitudes que ha generado en la clase política. Por supuesto, hay venezolanos en el Perú, hay ciudadanos venezolanos, han venido, hay quienes dicen que han venido también otros para generar, digamos, una situación de revuelta, pero han venido representantes políticos que les reclaman en el Congreso a nuestros integrantes de la representación nacional tener una acción, una reacción más denodada frente a lo que ocurre, las violaciones, la dictadura que existe en Venezuela. Un grupo de ciudadanos precisamente interceptó a la salida del Congreso al congresista Marco Arana, vocero del Frente Amplio, que como ustedes saben ha sido, vamos a decir, contemplativo con la situación en Venezuela y lo pone en una situación incómoda. Vamos a conocer lo que ocurrió. Nosotros hemos planteado, bueno, los niños recién nacidos. ¿Me va a dejar hablar? Pero sí, pero es que usted no puede decir que hay un bloqueo en Venezuela de parte de Estados Unidos, porque lo que hay es un bloqueo del régimen venezolano. Con el pueblo venezolano. Sí, pero en mire el marco todos de los la presos no políticos, son más de 200 presos políticos que hay en Venezuela. Y no hay libertad, y tampoco hay condiciones de diálogo, porque el régimen venezolano no le da la gana de dialogar. En mi país, reclamar porque se fortalezca la democracia y se luche contra pero se tiene que fortalecer la democracia y la libertad de América Latina. Latina. Por eso nosotros estamos recibiendo con los brazos abiertos a los venezolanos que vienen al Perú. Pero también se lo agradecemos eternamente. Pero también queremos que ustedes alcen su voz para sacar al régimen venezolano. No termina la filmación, pero de pronto el congresista se retira de la conversación, evidentemente incómodo, porque le están reclamando pues una actitud, como decía, más denodada frente a lo que ocurre en Venezuela, no solamente seguir las recomendaciones, ¿no? ¿Qué recomendaciones le van a dar? Como si le dijeran, bueno, oye, ¿no sería mejor que en lugar de atropellar a la prensa y poner una asamblea constituyente en lugar de la Asamblea Nacional, te contuvieras un poco? Ya no estamos en el contexto de recomendaciones, sino de demandas o exigencias, claro que también tienen un valor retórico, pero una carga distinta. Brevísimamente sobre Bueno, Mario, mira, sí. una cosa que es bien... Hay una situación muy seria en Siria, ¿no? Ajá. Están a punto de atacar Damasco y probablemente eliminar al presidente de Siria. Y la razón es muy simple. Ya Obama amenazó con que si utilizaban gases tóxicos iba a bombardear. Y paró el bombardeo. Estaban todos los barcos frente a Siria. Toda la flota, la sexta flota frente a Siria. Y los rusos aseguraron que lo iban a destruir todo. Lo que ha ocurrido es que hace unos días Al-Assad ha tirado gases venenosos
y ha matado a cerca de 100 personas, entre ellos niños, violando este acuerdo que tenían, ¿no? Entonces, Trump se ha quedado porque va a dar un golpe en Damasco y probablemente sea sobre la residencia de El Assad, a pesar de que es subterránea y está protegida. Si no vuela Rusia, El Assad puede morir en los próximos días. Y él tiene que controlar la situación. Entonces, no es que perdió importancia la reunión en Perú, es que la situación internacional se ha complicado muchísimo. Y el presidente Trump tiene que quedarse para controlarla. Esa es la razón de fondo. Vamos a ver el lado bueno, no vamos a tener a Trump y a Maduro en el Perú, pero yo creo que es la primera vez que no asiste un presidente de Estados Unidos, porque esta cumbre es promovida por los americanos. Y en segundo lugar, bueno, es lo que encontró el presidente Vizcarra, ¿no? Creo que una gestión un poco extraña de Cancillería, pero toca respaldar y desear que este sea un evento que ayude al Perú a relanzar el liderazgo de América Latina. Y sobre lo que hemos visto en el Congreso, la actitud del líder del Frente Amplio. A mí nunca me han gustado que me aborden de esa manera, sobre todo si son distinguidos ciudadanos venezolanos a los que acogemos, ¿no? Yo creo que debería haber un poco más de respeto, más allá de la discrepancia que uno pueda tener con Marco Arana. Pero yo sí creo que Arana tiene un pro-madurismo vergonzante. Le da vergüenza apoyar a Venezuela, como a los otros miembros, no del Frente Amplio, sino de Nuevo Perú, ¿no? Les da vergüenza, porque es una vergüenza defender a un dictador que mata a personas y que es perseguido internacionalmente y que finalmente va a dar cuenta de la tragedia que ha provocado en Venezuela, ¿no? Eso les da vergüenza porque demuestra lo que es la izquierda en el poder. No, Humala estuvo mucho mejor, no llegó a los límites de Maduro. Pero Maduro es una persona que debería ser condenada en el Tribunal Penal Internacional. De ponderación y de respeto. Parece que han sido respetuosos los venezolanos. No sé, no lo he visto de esa manera, pero creo que ya en el tema de fondo, efectivamente, hay una situación de alerta máxima ciudadana y de indignación por lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Claro. Una situación de lesa humanidad, ¿no? que está causando miles de víctimas en este país al que tanto queremos. Así que desea que en esta cumbre seguramente se va a ver este tema. Se va a discutir. La Cancillería está a la altura de las circunstancias. Muy bien, caballeros. Muchas gracias a los dos por acompañarnos esta noche aquí en Portada. Nos vemos mañana por la noche.